Entonces vamos a continuar con series telescópicas. Voy a copiar la serie. Entonces, inicialmente esa serie no es telescópica. Voy primero a factorizar ese numerador y ese denominador. No me va a caber. Salen por inspección fácilmente, ¿verdad? N más 3, N más 2. Factorizo numerador y factorizo denominador, también por inspección. Y luego, básicamente, lo que vamos a usar es propiedades de los logaritmos, que es un poco más sencillo que fracciones parciales que lo vimos en la clase anterior. Entonces, primero identificar que tengo un cociente. Entonces, primero voy a separar ese cociente. Como es un cociente, me queda como resta. Luego identificar que en cada uno de esos logaritmos que me quedó, en este logaritmo y en este logaritmo tengo una suma. Tengo un producto que lo voy a convertir a suma. Lo dije mal. Tengo un producto que lo voy a convertir a suma. Mucho cuidado aquí porque este menos, y voy a hacer dos pasos en uno. Yo voy a separar esto como una suma, pero este menos le cambia el signo a cada uno de los términos de esa suma. Entonces, sí, el producto yo lo separo en suma, pero al tener ese menos adelante, me va a quedar, perdón, me va a quedar una resta, o sea, me va a quedar menos los dos logaritmos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es agrupar convenientemente. Vamos a agrupar convenientemente aquellos términos sucesivos para tener series telescópicas. Vamos a tener dos series telescópicas. Entonces, ¿cuáles son sucesivos? Bueno, n más 2 y n más 1. Y n más 3 y n más 4, ¿verdad? Recuerden que tengo que tener n y n más 1. Entonces voy a juntar primero logaritmo natural de n más 3 menos logaritmo natural de n más 4. En la otra tengo un pequeño, no problema, pero vean que en realidad tengo v de n más 1 menos v de n. Porque el que es negativo es el término anterior, por decirlo así, ¿verdad? A n más 2. Por lo tanto, voy a sacar un menos a factor común. Para que me quede logaritmo natural de n más 1 menos logaritmo natural de n más 2. Entonces, vean que en este caso la sucesión b sub n es logaritmo natural de n más 3. Y en este caso, la sucesión b sub n es logaritmo natural de n más 1. Necesito identificarla porque recuerden que la convergencia y el valor de la serie, si converge, dependen de esa sucesión que define la serie telescópica. Entonces,
¿Qué me decía el resultado de series telescópicas? Bueno, voy a calcular, para saber si converge, voy a calcular el límite, porque puede ser, ¿verdad? Mm, que diverja, así como está. Entonces, antes voy a verificar que convergen. Para poderlo calcular. Si no, no puedo calcular la suma, ¿verdad? Si ustedes calculan eso, ambas son infinitas. Esta serie diverge y esta serie diverge. ¿Puedo concluir algo de la original? Alguien que me diga que si puedo concluir algo de la original. No, profe. No, correcto. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque el resultado decía que el teorema, si las dos convergen, yo las puedo separar. Si esta hubiera convergido y esta hubiera convergido, yo puedo hacer esa separación. Si una de las dos converge y la otra diverge, también la conclusión hubiera sido diverge. Pero en este caso, las dos divergen, no se puede concluir nada de esta. Entonces resulta que ese trabajo que hice no me funciona. Y es válido, o sea, y eso se lo van a encontrar muchas veces en serie. Yo les decía a la clase anterior que después pensé, seguro los asusté mucho, pero bueno, no es asustarlos, es advertirlos. En esta parte no hay recetas. Entonces puede ser que yo intente aplicar un criterio y no me funcione. Bueno, borro e intento otro criterio, porque no hay recetas. Ahora, parte de lo que hicimos nos va a funcionar. Voy a copiar esto porque hasta aquí nos va a funcionar. No está mal lo que hizo, o sea, vean que aplicamos propiedades de los logaritmos correctamente, identificamos correctamente que esta es una serie telescópica, identificamos correctamente que esta es una serie telescópica, concluimos correctamente, todo está correcto. Lo incorrecto hubiera sido concluir que como las dos divergen, esta diverge, pero no lo hicimos. Llegamos a que las dos divergen, ok, no podemos decir nada de la original. La original puede converger, puede diverger. De hecho, por eso lo hice, para que se den cuenta, porque ya lo había dicho varias veces, ¿verdad? De que si las dos divergían, bueno, no podemos concluir nada. Bueno, aquí está el ejemplo. Entonces, sí, vamos a utilizar propiedades de los logaritmos, pero vamos a agrupar un poco diferente. Vamos a formar una única serie telescópica. Usando propiedades de los logaritmos. Voy a agrupar ese logaritmo natural de n más 3 con logaritmo natural de n más 1. O sea, voy a agrupar este con este y este con este.
Pero en esa última agrupación voy a sacar un menos a factor común para que me quede el logaritmo natural de n más 4 menos logaritmo natural de n más 2. Esas dos primeras lo que voy a hacer es escribirlo como un cociente. Y esas dos últimas también como un cociente. Y esa es una serie telescópica. ¿Cuál es el término que sigue de n más 3? N más 4. ¿Cuál es el término consecutivo, verdad? De el que sigue a n más 1, n más 2. Entonces, esa es una serie telescópica, solo que ahora la sucesión b, el logaritmo natural de n más 3 entre n más 1. Voy a analizar el límite. Aquí. Bueno, no hay mucha diferencia. Aquí hice algo incorrecto. O sea, el resultado va a ser el mismo, pero cuando yo analizo aquí el límite, el criterio lo que me dice es b sub n más 1. Si b sub n diverge, b sub n más 1 va a diverger también. Pero para que luego no se enreden, el criterio de series telescópicas, analizamos el límite del término b sub n más 1. Sigue siendo infinito. El criterio lo que decía, recuerden, si esa serie converge, converge a. Si comienza en P, ¿verdad? Converge a B sub P menos el límite cuando n tiende a infinito de B sub n más 1. Entonces, la convergencia o divergencia depende si ese límite existe o no. Término n más 1. Que sería el término n más 1 de esta sucesión, es logaritmo natural de n más 4, y el término n más 1 de esta sucesión es logaritmo natural de n más 2. Entonces, si yo calculo acá el límite para saber si la serie converge o diverge, saco el límite de esa fracción, que me va a dar 1, y el logaritmo natural de 1, 0. Por lo tanto, puedo afirmar que esa serie converge. Y por lo tanto, la original va a converger. ¿A qué valor converge? Converge a b sub 1 menos logaritmo natural de, perdón, menos el límite de cuando n tiende a infinito de b sub n más 1. En este caso, b sub 1 sería el logaritmo natural de 4 entre 2. Por lo tanto, esa serie converge y converge al logaritmo natural de 2. Profe, porque no veo ese 4 medios. Esta es la sucesión b sub n. ¿Cuál es el primer término de esa sucesión? Sustituye a la n por 1. Por eso sí. siempre es importante antes de o cuando usted identifica la serie telescópica, definir esa sucesión B. ¿Por qué? Porque la convergencia depende de esa sucesión B. Y si converge, el valor al cual converge depende de esa sucesión B. Entonces es importante el paso de identificar correctamente esa sucesión B. Entonces vean que hubiera sido un grave error aquí haber concluido que porque las dos divergen, la serie diverge. Resulta que la serie no divergía. La serie converge. Entonces, simplemente si yo separo, yo en el momento de separar, en geométricas es un poco más sencillo, digamos, identificar antes de separar si al separar las series van a converger o diverger. Pero en telescópicas no tanto. Entonces, bueno, hago el trabajo de separación.
Ahora, al concluir tengo que tener cuidado porque para yo haber hecho ese trabajo de separar la serie en la resta o en la suma de series, las dos tienen que converger o una de las dos tiene que converger. Pero si las dos divergen, no puedo concluir nada. Y lo vimos en este ejercicio. Hubiera sido un grave error concluir que porque las dos divergen, entonces la serie dada diverge, ¿no? La serie dada converge y converge al logaritmo natural de 2. ¿Alguna pregunta? Profe, esa segunda página que hicimos, bueno, que usted hizo, Sería el o sea, procedimiento correcto. sí, exacto, digamos, la pudimos hacer porque nos dimos cuenta que la serie original no divergía o no convergía en la primera parte, digamos, aunque se analizaron las otras, las que se desarrollaron, la original no podíamos concluir nada, por eso fue que se continúa haciendo algo. Correcto. O sea, esto perfectamente yo lo borro porque no sirve de nada. Lo voy a dejar para que les quede el ejemplo a ustedes, pero yo aquí, o sea, si fuera mi cuaderno de prácticas, yo borro todo esto. No me sirvió de nada. Y dejo esto porque este es el procedimiento correcto. Pero bueno, aquí, como estamos aprendiendo, voy a dejar los dos procedimientos, ¿verdad? Pero sí, el procedimiento o la solución es esta página solamente. Profe, para la parte de agrupar no existe como ningún método como que uno pueda identificar que sea el correcto, ¿verdad? Y es como jugándosela a uno a ver si la pega o cómo No hay es. recetas. Por eso es que usted puso la de arriba, digamos, No para hay ver recetas. qué va a pasar si uno no la pega bien. Exacto. O sea, no hay recetas y puede ser que uno ahí, ¿verdad? Uno agrupe. No me funcionó la agrupación. Bueno, borro lo que hice e intento otra. Ajá, ok, listo. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Vamos a hacer esta que es un poquito más de análisis también. Hicimos una en la parte de series geométricas y vamos a hacer una acá. Determine los valores de B para que esa serie converja y su suma sea igual a 5 sobre B a la 5. Bueno, esa es muy fácil de identificar así a simple vista que es telescópica. No le voy a llamar B a la sucesión porque el parámetro en esa serie es B. Voy a llamarle C. En realidad el nombre que le ponga a la sucesión no es problema. Vean que, recuerden, en esta serie, la letra que varía, para no decir la variable que varía, la letra que varía es el índice de la serie. Es N. B es un parámetro. Claro, es una letra, o sea, es una variable, pero me representa un número real, fijo, arbitrario. Entonces, yo tengo que encontrar los valores de B de forma tal que esa serie converja. Bueno. Por series telescópicas, la serie converge siempre que ese límite exista. Término n más 1 de la sucesión que define la serie telescópica, de esta sucesión. Veamos ese límite. Profe, Ajá. digamos, siempre converge que Cn más 1 exista y converja, ¿verdad? Es que si exista es que converja. Son Son sinónimos. no son sinónimos porque yo hablo del límite existe y hablo que entonces esta asociación converge. Entonces yo hablo de existencia para el límite y de convergencia para la sucesión. Ok. Pero están muy relacionados. Si el límite existe, entonces esta sucesión converge. Ok. Gracias. Con gusto. Entonces vamos a ver para qué valores de B
esa serie converge. Ese límite presenta la forma infinito sobre infinito. Vamos a aplicar L'Hopital. Recuerden algo que ya se los había mencionado y que vuelvo a hacer énfasis. Lo correcto sería definir la función x más 1 entre b a la x más 1 para poder aplicar L'Hopital, porque recuerden que aquí estamos trabajando en n, es un conjunto discreto, 1, 2, 3, 4. Para poder aplicar L'Hopital, la función tiene que ser derivable, porque yo voy a derivar numerador y voy a derivar denominador. Y entonces, tendríamos que estar trabajando en R, no en N, para poder aplicar L'Hopital. Pero tenemos aquel teorema número 3 que nos dice que calculando el límite al infinito, ¿verdad? De la función f de x, este límite tiene el mismo comportamiento de este límite. Entonces, solo recordarlo por ahí, ¿verdad? Que aunque yo no hago esta definición, lo que estoy haciendo es un abuso, ¿verdad? Al fin y al cabo, la variable es muda, ¿verdad? Entonces, nada más tener que presente que cuando estamos aplicando L'Hopital, calculando este límite, aplicando L'Hopital, en este caso, estoy suponiendo que estoy en el dominio continuo, no discreto. Entonces, derivo numerador. Bueno, voy a hacerlo más específico. Ese límite presenta la forma indeterminada infinito sobre infinito para poder aplicar L'Hopital siempre que b sub n más 1 tienda a infinito. Porque podría tender a 0. Y si tiende a 0, ya no voy a tener infinito sobre infinito. Voy a tener k sobre infinito, que no va a existir el límite. Ahora, para que esto tienda a 0, vamos a recordar aquí función exponencial. Ya lo habíamos recordado. Yo tengo dos opciones. Tengo que b sub n más 1 sea así o que b sub n más 1 sea así. ¿Cómo tiene que ser? ¿O cuál de las dos? ¿De qué dependía? Dependía del valor de la base, ¿verdad? Aquí la base mayor que 1, aquí la base entre 0 y 1. ¿Cuál de las dos opciones, en cuál de las dos opciones yo tendría este resultado? De mayor que En la uno. primera. En la primera. Vamos a ver. B sub n más. Sí. Pero bueno, antes de hacer eso, voy a aplicar L'Hopital para ver algo. O sea, voy a empezar a calcular este límite. Ajá. Derivo numerador, derivo denominador. Recuerden que en L'Hopital se derivan independientemente. Entonces, igual, digamos, puede ser esta para que el límite tenga forma indeterminada, infinito sobre infinito, o puede ser esta, porque quiero que esto presente la forma 1 sobre infinito para poder decir que tiende a 0, porque si presentara la forma 1 sobre 0, va a tender a infinito y el límite no exista. Y yo quiero encontrar los valores de b de forma tal que el límite exista. Entonces, en los dos casos, la primera. E inicialmente para b sub n más 1, para poder aplicar L'Hopital, y luego para b sub n, para poder concluir que ese límite da 0. Si b es mayor que 1. Si b estuviera entre 0 y 1, ¿verdad? Si yo tuviera este caso,
esto va a tender a 0, ¿verdad? Entonces, este límite K sobre 0 va a tender a más o menos infinito, así que el límite no existiría. Y yo quiero encontrar los valores de B de forma tal que el límite exista. Bueno, el límite existe si B es mayor que 1. Entonces, por lo tanto, la serie converge siempre que B sea mayor que 1. Ahora vamos a verificar si converge a 5 sobre B a la 5. Bueno, sabemos que esa serie converge al primer término de la sucesión B, al primer C, perdón, en este caso, al primer término de la sucesión C, como empieza en 5, el primer término es B5, menos el límite cuando n tiende a infinito, C, voy a llamarle C porque si no se confunde con el parámetro B. El límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión. Ya sabemos que eso da 0 y este primer término es 5 sobre B a la 5. Entonces, efectivamente, converge a ese valor. Entonces, es un poquito más de análisis. Hicimos uno muy similar en series geométricas, determinar el valor de W para que la serie convergiera. En este caso, determinar el valor de B para que la serie converja. ¿Sí? A mí me queda un toque de duda con la derivada de b a la n más 1. Tengo la impresión de que es b a la n más 1 por logaritmo natural de b. Sí, sí, cierto. Yo lo derivé como que si la variable fuera, sí, como una potencia. Sí, tiene razón. Gracias. Sí, hay que tener presente que B es constante. ¿Verdad? Gracias. Toda la razón. Yo derivé como si la variable fuera B, ¿verdad? Y la n constante. Hice lo contrario. Tomé B como variable y n como constante. Sí. Bueno, igual al ser constante no afecta en nada, ¿verdad? El resultado igual para que sea 0 tenemos que estar en este caso de aquí, no en este caso de aquí. En este caso de aquí tendría constante sobre 0, que es más o menos infinito, el límite no existiría, la serie diverge. Entonces, para valores entre 0 y 1 de B, la serie diverge. Dígame. ¿Puede repetir el último paso? ¿Qué fue lo que hizo ahí? Ese de C sub 5. Lo que hice fue aplicar el criterio de series telescópicas, este criterio de aquí. El criterio de series telescópicas me dice que la serie converge. Si converge, es decir, si este límite existe, converge al primer término de la sucesión menos el valor de ese límite. Bueno, el primer término en este caso no comienza en 1, comienza en 5. Ese es el primer término de la sucesión que define la serie telescópica, que en este caso es C. Y este límite ya lo habíamos calculado acá, para valores de B mayores que 1. Entonces, la serie efectivamente converge a 5 sobre B a la 5. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, no me queda claro por qué tiene que ser B mayor que 1. Porque si B está entre 0 y 1, yo tendría 1 sobre 0. Y si tengo 1 sobre 0, eso va a ser más o menos infinito. En este caso particular, más infinito. Y la conclusión sería la serie diverge. Y a mí lo que me están pidiendo son los valores de B para que la serie converja. Bueno, para que la serie converja, entonces ese límite no puede presentar la forma 1 sobre 0. La otra opción, o sea, para esta función yo tengo dos opciones cuando n tiende a infinito. Solamente dos opciones, estas dos opciones. Ya vimos que 1 sobre 0 no puede ser porque concluiría que la serie diverge y lo que me interesa es saber los valores de B para que la serie converja. Entonces no puedo, descarto esto.
La otra opción es esta. Bueno, pero para esa opción, el límite presenta la forma k sobre infinito, que es 0. Entonces, esa es la forma que me sirve, ¿verdad? De acuerdo a los objetivos del ejercicio. El objetivo del ejercicio es determinar los valores de b para que la serie converja. Bueno, entre k sobre 0, o sea, en este caso, yo voy a tener k sobre 0. En este caso, yo voy a tener k sobre infinito. Para que converja, tengo que tener este caso. Porque este caso tiende a infinito. Esto tiende a 0. Y esto, bueno, en este caso particular siempre va a ser positivo, va a tender a infinito. Es por eso. Ok, sí, ya vi. Gracias. Con gusto. ¿Profe? Sí, no es un ejercicio tan sencillo, es un ejercicio con un poquito más de análisis. ¿Sí? No, es que estoy pensando en qué pasa si la función, bueno, si b es tal que la función esté por debajo del eje X, No, digamos, reflejada. recuerden que en una función exponencial, para que la función exponencial esté definida, yo solo tengo estas dos opciones. B mayor que 1 y B entre 0 y 1. Para que la función exponencial esté definida. Si Ok, no, ok. no es una función exponencial. ¿Verdad? Creo que entiendo. Gracias, profe. Digamos, para que esté por debajo, sí, una función exponencial puede estar por debajo del eje X, pero tiene que sufrir una traslación. Yo tengo que restarle, tengo que tener algo como así para que una función exponencial esté por debajo del X, porque yo la traslado. O la tengo que reflejar en el eje X, entonces debería tener, o sea, no es que una función exponencial no pueda estar por debajo del eje X, o sea, si yo la reflejo en el eje X, puedo tener algo como así, ¿verdad? Perfectamente. Pero son transformaciones que se le hacen a la función exponencial. Entonces, en este caso, en su forma estándar, una función, o sea, en su forma estándar b a la x, una función exponencial, siempre tiene estas dos posibilidades, solamente tenemos esas dos posibilidades. Si no sufre ninguna transformación, si yo tengo b a la x, siempre tengo esas dos posibilidades. Y no se define la función exponencial 1 a la x, porque es constante, no es exponencial, o base negativa, porque ¿qué pasa si el exponente es un medio, por ejemplo? No está definida, ¿verdad? Raíz de menos alguna expresión no está definida. Entonces, la función exponencial siempre tengo estas dos. Ahora, no es que en una serie yo no pueda tener algo como menos 5 a la n, yo lo puedo tener, en una serie. Pero recuerden que ya eso es una serie alternada. Es algo como así, ¿verdad? Es una serie alternada, alterna. Entonces, hay que tener cuidado, no hay que confundir cosas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la función exponencial. Pero en la serie yo puedo tener potencias con base negativa. De hecho, en la geométrica vimos con base negativa. El criterio de las series geométricas se aplica para base negativa. Pero cuando yo tengo bases negativas, ya no estamos hablando de funciones exponenciales. Entonces, todos los resultados de funciones exponenciales como función no los podemos aplicar. Los aplicamos solamente en estos dos casos. Igual que los logaritmos, la base tiene que satisfacer estas condiciones también para que esté definido. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Ajá. La respuesta entonces del problema sería que el valor de B tiene que ser mayor a 1, ¿no? Correcto. Sí, esta es la respuesta. Digamos, esta es la respuesta y esta es la verificación, porque me decían converja y que su suma sea 5b a la 5. Bueno, aquí verificamos que efectivamente la suma es 5 entre b a la 5. ¿Alguna otra pregunta? Resulta que a veces nos combinan series telescópicas y series geométricas. Lo vamos ya a ver en este ejemplo para terminar esta parte de series sumables. Ahí nos están combinando. Entonces yo voy a analizar primero
esta serie y luego analizo la otra. Así como está, esa serie no es telescópica. Hay que trabajar fracciones parciales. En este caso, siempre que haya una fracción por ahí, pues ni modo, toca trabajar fracciones parciales. Voy a factorizar ese denominador. Entonces, aplicamos primero, bueno, factorizamos primero el denominador. Pueden hacerlo por inspección, pueden hacerlo con la calculadora, como quieran. Entonces, yo eso lo voy a descomponer. Como la suma de dos fracciones. Hacen el procedimiento y ustedes se van a dar cuenta, no lo voy a hacer, que ambos son 1, A y B son 1. No, 1 es menos 1, perdón. Es 1 sobre 3K más 5, B es 1 y A es menos 1. 3K más 1. Queda esta expresión de acá. Mira, ahí copié mal, es 3K menos 5 aquí. Y aquí, bueno, aquí voy a responder una pregunta que me hicieron en la clase anterior, que yo dije que se podía, pero no habíamos hecho ningún ejemplo. Recuerden que yo puedo tener B sub n más 1, B sub n menos B sub n más 1, pero puedo tener B sub n menos B sub n más p. También es telescópica, pero ¿cómo se resuelve ese caso? Bueno, aquí lo vamos a tener porque esos no son términos sucesivos. Si yo defino la sucesión B sub k sobre 1 sobre 3K menos 5, ¿cuál es el término siguiente de esa sucesión? ¿Cuál es B sub k más 3K 1? menos 3K. Ajá, 3K. ¿Cómo, profe? Sí, ¿cuál es el siguiente? 1 sobre 3K menos 4. menos 2. B sub k más 1 es 1 sobre 3 sub k menos 2. Ahora, ¿cuál es B sub k más 2? 1 sobre 3K más 1. Entonces, en realidad lo que yo tengo aquí es B sub K más 2. ¿Por qué 3K menos 2, bro? Sustituye aquí la K por, recuerden, sustituye aquí la K por K más 1. Queda 3K más 3 y 3 menos 5 menos 2. Entonces, vean que lo que yo tengo ahí es B sub K y aquí B sub K más 2. No tengo B sub K y B sub K más 1. Pero eso lo vamos a resolver muy fácil. O sea, sigue siendo telescópica y para resolverlo vamos a hacer lo siguiente. Voy a sumar y a restar. Voy a sumar y a restar el término K más 1, el que me hace falta. Esto no es ningún problema porque es 0.
Así que la expresión no cambia. Es como cuando yo multiplico una fracción por K entre K. Cuando yo multiplico por una expresión equivalente a 1 o cuando yo sumo 0, la expresión no cambia. Bueno, son equivalentes. Entonces, puedo hacer sin ningún problema eso y ahora lo voy a separar. Y tengo dos telescópicas. Ambas convergen. Voy a llamarles diferentes porque allá le llamé B a la sucesión. Voy a llamarle C aquí. La sucesión aquí es 1 entre K menos 5. La sucesión aquí es 1 entre K menos 2. Y cuando yo calculo el límite del término K más 1, es igual a 0. Lo mismo con el término de K más 1, ¿verdad? De la sucesión D. Por lo tanto, ambas sucesiones convergen. Y puedo decir que esta serie converge a la primer serie, voy a escribirlo con paréntesis para identificar cada serie, el primer término de esta sucesión, cuando la K toma el valor de 4, ¿verdad? Porque ese es el primer, donde inicia la serie, el primer término C4, que sería un séptimo, menos el valor del límite, que es 0. Esto es a lo que converge esta serie. Y luego la otra serie, el primer término de esta sucesión, cuando la K vale 4, es 1 sobre 10. Y el límite que dio 0. Así que la serie, voy a hacer el cálculo de esa suma, un séptimo más un décimo. Converge a 17 sobre 70. Vea que en este caso separamos inicialmente, pero bueno, al final las dos series convergían, entonces no hay problema. Esa serie converge a 17 sobre 70. Entonces ahí tienen un ejemplo donde no tenemos términos sucesivos. Es telescópica. ¿Cómo hacemos para calcularla? La divido en 2 colocando el término que hacía falta. ¿Alguna pregunta en esta primera parte? Profe, no entendí bien por qué al principio la separó. ¿A Bueno, dónde? ¿En qué pasos? agarró una parte al principio. No, al principio agarré todo. Lo que hice fue aplicar fracciones parciales para poder convertirla en telescópica, porque esta serie no es telescópica. Entonces, yo No, pero aplico... me refiero al principio, digamos, de la serie original, usted agarró solo el Ah, primer no, es que término. no he terminado el ejercicio. Estoy en la primera parte del ejercicio. Vamos por la segunda parte. Ah, ok. Lo separé porque son series muy diferentes. De aquí sale una telescópica y de aquí sale una geométrica. Inicié el ejercicio diciéndoles que a veces se combinaban estas dos. Y cuando se combinan las analizo por aparte. Ahora voy con la segunda parte. Lo puedo separar porque es una resta. Y vean que ya voy a poder tener el resultado. Esta converge. Con solo una de las dos que converja se puede separar. Si esta diverge, ok, el resultado es que la original diverge. Y si esta converge, el resultado es que converge y converge a la resta de los dos valores. Esta geométrica voy a usar propiedades, voy a hacer varios pasos en uno.
Voy a hacer varios pasos en uno, entonces va a salir un 3 a la menos 2 del numerador y va a salir un 6 a la menos 1 del denominador. Y luego me queda 3 sextos a la K. Entonces 6 entre 9, ¿verdad? Cuando ya quito los negativos. Y cuando simplifico, eso es 1/2 a la K. Esa serie converge porque el valor absoluto de la base es menor que 1. ¿A qué valor converge? 1/2 a la 4. Entre 1 menos 1/2. Recuerdan, R a la N, donde N es el valor inicial, y 1 menos R. Ya yo tengo ese cálculo por aquí hecho. Y esa serie converge a 1 sobre 12. La original que era la resta de esas dos series, converge y converge a 17 sobre 70 menos 1 sobre 12, a la resta de los dos valores. Entonces la serie converge y converge a 67 sobre 420. Entonces se pueden combinar series geométricas y telescópicas. Las trabajamos por separado. Si las dos divergen, no se podrían trabajar por separado. ¿Alguna pregunta? Profe, digamos, eso que usted acaba de decir, digamos, si las dos divergen no se pueden trabajar por separado, pero yo me tengo, o sea, yo me doy cuenta hasta que las trabajo, digamos, por separado, ¿verdad? Es así, Sobre todo como la usted dice ahorita. telescópica. La Ok, ok. geométrica, usted puede ver a simple vista. Usted puede decir, por aquí me va, perdón, por aquí me va a quedar un 3 a la K, por aquí me va a quedar un 6 a la K, 3 a la K entre 6 a la K es 3 sextos a la K, 1/2 a la K va a converger. La geométrica uno puede verlo desde el inicio, la telescópica no. Ok, está bien. Profe, otra pregunta, digamos, si hubiera estado, por ejemplo, en la serie original, se están restando. Ajá, Ahí también usted, digamos, pudo saber que se podía separar. ajá. Si se estuviera sumando, no, ¿verdad? No se puede Si hacer ese estuviera paso. sumando también se puede. Suma o resta. Ah, ok, Producto no. ok, ok. Gracias. Producto, la serie de un producto, ¿verdad? No es el producto de las series. Ok. Pero suma y resta sí. Profe, si las dos divergen, entonces, ¿qué se hace? Si no se puede Eso trabajar así. depende del ejercicio. Hay que buscar otra forma de trabajarlo. A ver si se simplifica, hacer la resta, a ver si se simplifica algo o ver qué otro criterio hay que utilizar. No hay recetas, Ok. en esta parte de series no hay recetas. Entonces no puedo decirle qué hacer, no. Eso depende de la serie, habrá que ver cómo se trabaja. Vean que en la telescópica que iniciamos, en realidad no cambia mucho de una a otra. En los dos procedimientos era aplicando propiedades de los logaritmos. Las dos salían aplicando. El detalle estaba en cómo yo agrupaba. Pero bueno, si me dan una suma o una resta donde no hay mucho que hacer, yo podría intentar hacer la resta, a ver. Y si la hago y no tampoco, entonces tengo que ver qué criterio. Puede ser que tenga que aplicar otro criterio. No tenemos recetas. ¿Alguna pregunta? Estos son los dos tipos de series que además de saber si converge o diverge, sabemos en el caso de que converja, vamos a saber el valor al cual converge. De aquí en adelante, durante esta semana y parte de la otra, vamos a estudiar los criterios de convergencia. Estos criterios no me van a decir a mí el valor al cual converge en el caso de converger. Yo solo voy a poder concluir converge o diverge. Listo, no voy a poder concluir más que eso. Les decía en la clase anterior que era bueno que repasaran integral impropia. El criterio de la integral, ¿verdad? Es un criterio que me va a permitir a mí analizar la convergencia o divergencia de una
serie analizando la convergencia o divergencia de la integral impropia de la función que define el término general de la sucesión asociada. Esas dos, la serie y la integral impropia se van a comportar de la misma forma. Pero mucho cuidado porque el teorema tiene hipótesis y yo solo puedo aplicarlo cuando esas hipótesis se satisfacen. Y las voy a señalar. Tengo que tener una serie de términos positivos. Primera hipótesis. O sea, yo no puedo aplicar esto en series alternadas. Tengo que tener una serie de términos positivos. Y además, la función tiene que ser monótona en el intervalo de interés. ¿Qué quería decir monótona? O solo crece o solo decrece. No puede ser decreciente y decreciente en ese intervalo de interés. Esas son las dos hipótesis para poder aplicar el criterio de la integral. Y siempre se tienen que verificar antes de aplicarlo. Igual que en telescópicas y que en geométricas, el criterio era más simple, o sea, la hipótesis era muy simple. En el de en series geométricas, ¿verdad? Para poder aplicar aquella formulita, la base, el valor absoluto de la base tiene que ser menor que 1 para poder aplicar R a la N entre 1 menos R. Porque si la base es mayor que 1, yo ese cálculo puedo hacer. Pero si la hipótesis no se cumple, estoy concluyendo algo que no necesariamente es cierto, ¿verdad? Lo mismo acá, tengo esas dos hipótesis y las tengo que verificar. Vamos a hacer el primer ejemplo. Considere esa serie. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir la función. Yo defino la función. ¿Cuál es el término general? Bueno, voy a escribir la sucesión asociada. La sucesión asociada es NE a la F. Entonces, yo defino la función F, cuyo criterio es XE a la X. Es positiva en el intervalo de interés. Recuerden que esta sucesión siempre es positiva. Recuerde que estamos trabajando en N. En los naturales. Entonces, la primera hipótesis es verdadera. La serie es de términos positivos. Segunda hipótesis, que la función sea monótona, creciente o decreciente. ¿Cómo analizábamos monotonía? Derivando. Derivando, criterio de la primera derivada. Aquí, pues, hay que utilizar regla del cociente. Derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Factorizo al máximo y simplifico antes de construir ¿Profe? mapa o tabla de signos, ¿sí? Creo que es E a la 12. Al cuadrado. ¿Cómo? Sí, al cuadrado. Eso era lo que me iba a decir. Sí, eso era lo que te iba a decir. Sí. Saco una X un E a la X a factor común. Que se puede simplificar con uno del denominador. Listo. Ahora sí. En ese caso, tienen varias opciones. Construyen tabla de signos, construyen mapa de signos. Yo les había dicho en la clase cuando vimos crecimiento y decrecimiento de sucesiones, que también lo hicimos con el criterio de
de la derivada, ¿verdad? De la primera derivada, que utilizara mapa de signos. Esa función tiene un único 0 en 1. Toman un valor de este intervalo, puede ser 0, y se van a dar cuenta que es positivo, sustituyendo aquí la x por 0. Y pueden tomar del otro intervalo, por ejemplo, 2. Se van a dar cuenta que es negativa. Por lo tanto, la derivada es negativa para todo x mayor que 1. Podemos decir que f es decreciente para todo x mayor que 1. No se podría poner para todo x mayor igual que 1, porque digamos la serie empieza en 1. Aquí sería incorrecto incluir el igual, porque estoy hablando de positiva y negativa y en 1 es 0. Aquí eso depende del libro, a veces los intervalos de monotonía van abiertos o cerrados. Eso es siempre una discusión matemática si se ponen abiertos o cerrados. Entonces aquí digamos que no estaría mal incluir el 1. Aquí sí, porque estamos hablando de signo. Entiendo, gracias. Entonces se satisface la segunda hipótesis. La primera es que la la serie sea de términos positivos, y la segunda es que la función sea monótona. Monótona quiere decir creciente o decreciente. O sea, o solo crece o solo decrece en todo el intervalo de interés. Y el intervalo de interés lo define el valor inicial de la serie, ¿verdad? De 1 a más infinito. Por lo tanto, yo puedo aplicar el criterio de la integral. Entonces recuerden que siempre son dos hipótesis. La primera es muy fácil. No hay mucho que hacer. A simple vista uno sabe si es una serie de términos positivos o no. La segunda es la que lleva un poquito más de trabajo, ¿verdad? La monotonía de la función. Entonces, vamos a analizar la convergencia de la serie analizando la convergencia de la integral impropia definida por esa función f. Esta integral. Si ustedes recuerdan, esa integral la calculamos como un límite. La variable que utilice aquí es indiferente. Voy a colocar a. Entonces voy a calcular esta integral definida y luego calculo el límite. Para calcular esa integral definida, pueden primero calcular la integral indefinida. Calculen la integral de x e a la x de x. Sale integrando por partes. Pueden colocarlo como e a la x e a la menos x si quieren, para que sea un poco más sencillo aplicar partes, o lo aplican en el cociente, no hay problema. Al final, luego ustedes lo verifican. Les tiene que dar esa función de ahí, la integral indefinida, ¿verdad? Entonces me devuelvo voy de una vez a calcular esta integral definida aplicando el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Evalúo en el límite superior y luego menos evaluada en el límite inferior. Entonces, evalúo en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. Como es menos menos y hay un menos, o sea, es f de b menos f de a, ¿verdad? La antiderivada en
el límite superior menos en el límite inferior, al final va a quedar suma, ¿verdad? No me voy a detener mucho tiempo en los contenidos de cálculo diferencial porque no nos alcanzaría el tiempo. Este límite, si ustedes ven este límite, presenta la forma menos infinito por 0. Hay que pasar una de las dos para el denominador. Bueno, muy sencillo. Pasan esto para el denominador y aplican L'Hopital. Les va a dar que ese límite da 0. Ese otro límite da 0. El límite de esto es 0 también. Y lo demás es constante. Por lo tanto, yo puedo afirmar que esta integral converge. Y aquí, cuidado con la conclusión. Vean que el teorema dice, si una converge, la otra converge. Y de hecho, por aquí está escrito que la contrapositiva es verdadera. Es un sí solo sí. La contrapositiva es si una diverge, la otra diverge. Pero el teorema no dice que convergen al mismo valor. Así que la conclusión es nada más. ¿Profe? Sí. Pero la integral sí converge a 2 sobre e. Pero no podemos concluir a dónde converge la serie. La serie no sabemos a dónde converge. Que la integral converja a un valor específico, no, el teorema no es converge y converge al mismo valor que converge la serie. No, simplemente si la serie converge, perdón, si la integral converge, la serie converge. Si la integral diverge, la serie diverge. Listo. ¿A qué valor convergía la integral? Bueno, no es a ese valor necesariamente que converge la serie. No, pero esa integral que está acá sí converge a 2 sobre e. La integral impropia nada. sí, ajá, pero Ok. la serie no. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el segundo criterio, Segunda hipótesis. sí, perdón, la segunda hipótesis, Ajá. no me quedó, digamos, o sea, tiene que ser decreciente o creciente para yo poder, digamos, Aplicar. aplicar el criterio, ¿verdad? Si ¿Es yo así? llego, exactamente, si yo llego, perdón, si yo hubiera llegado, digamos, a que esa, por ejemplo, seno de X, que en unos intervalos converge y en otros, perdón, en unos intervalos crece y en otros intervalos decrece, ahí yo no puedo aplicar el criterio de la integral. Ok, sí, ya lo entendí. Tiene que ser monótona, o solo creciente o solo decreciente. Ok, Y en realidad, digamos, luego podemos ver, yo dije en el intervalo de interés, digamos que a mí me hubiera dado que esa función era creciente, decreciente de 5 más infinito. No de 1 a más infinito. Me hubiera dado de 5 más infinito que la integral, que la función decrece. Bueno, yo aplico y calculo esta integral. Y resulta que esa integral converge. Al valor que sea, converge, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? Esta serie converge. Pero ya nosotros vimos que el valor inicial no afecta la convergencia. Entonces, si esa converge, yo puedo concluir que esta converge. Aquí estoy haciendo un abuso brutal del lenguaje matemático, ¿verdad? Pero entonces, en realidad, no hace falta que sea creciente o decreciente en todo el intervalo de interés. Podría ser en un subconjunto del intervalo de interés. Ahora, ahí hay que tener cuidado porque yo trabajo esta integral, concluyo que esta converge y como esa converge por el criterio de la integral, concluyo que esta converge por otro teorema, que no me recuerdo el número,
que estudiamos en la clase anterior. Entonces hay una cadena de resultados que podemos unir y entonces podemos generalizar un poquito más este teorema o este criterio de la integral. No hace falta que sea decreciente o creciente en todo el intervalo de interés. Podría ser en un subintervalo, ¿verdad? O sea, pueden haber un número finito de términos, en este caso 4 términos, A1, A2, A3, ¿verdad? Si hablo de la sucesión, o el intervalo de 1 a 5 si hablo de la función. Entonces podría haber esa pequeña diferencia porque al final en la serie un número finito, si yo agrego quito, no cambia la convergencia. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Ajá. En caso, digamos, usted aplicó L'Hopital, solo se lo aplicó a los primeros 2 términos, ¿verdad? O sea, hizo como si separara las integrales, por decirlo así, los límites. Apliqué, no lo hice, pero apliqué L'Hopital solo aquí. Este sale por directo, E a la menos infinito es 0. Estoy en este caso, en este caso, de aquí. No, aquí, E a la menos, es creciente. Sí, en este caso, E a la menos infinito es 0. Va a ser mayor que 1. Entonces, Ok, entonces solo se este lo aplicó límite al sale real. directo. Este límite sí tiene que aplicar L'Hopital al calcular. Los dos van a dar 0, pero aquí sí tienen, pasa E a la menos A para el denominador, entonces le queda menos A entre E a la A, que es menos infinito entre infinito, y aplica L'Hopital. Le va a quedar menos 1 entre, bueno, se cancela el menos a la hora de, no, queda E a la A, no se cancela, menos 1 entre E a la A, K sobre infinito 0. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer más ejemplos. De hecho, estamos atrasados. La clase va a durar un poco. Necesitamos terminar hoy criterio de la integral. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Repito, en esa parte de cálculo diferencial integral voy a tener que o sea, no voy a hacer todos los pasos porque no me quedaría tiempo de... Ah, bueno, ese ejercicio tenía una parte B, calcule ese 5. Ustedes luego la hacen, esa parte B, ¿verdad? Calculen la quinta suma parcial. Bueno, calculan sí, hacen ese cálculo. N, E a la N. Ahí luego ustedes lo hacen. Determine si la serie converge o diverge. Esa serie de ahí. Vamos a ver si podemos aplicar el criterio de la integral. Voy a verificar las dos hipótesis. Una función exponencial siempre es positiva. Esa función del denominador para cualquier valor de n siempre es positiva. Siempre es positiva. Y n, pues si es natural, siempre es positivo. Ahora vamos con la segunda parte. Defino la función. Es exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. No hay diferencia de un ejercicio a otro. Obviamente hay diferencia porque es una función diferente, pero me refiero a los pasos. Derivan. Ya yo tengo calculada esa derivada, derivando y simplificando. Ya, ¿verdad? Derivando, factorizando, simplificando, haciendo todo ese trabajo algebraico, esta es la derivada. Va a pasar algo similar al anterior. Un e del denominador se cancela con un e del numerador. Por eso el denominador no queda al cuadrado. Entonces, esa es la derivada. Ahí, esta, digamos que
ni siquiera necesitábamos hacer mapa de signos para ver el signo de esta derivada. Yo lo hice con mapa de signos, pero no hacía falta. O sea, el numerador es siempre, denominador es siempre positivo y analizo el signo de este factor lineal, que es muy fácil. Pero aquí ya es cuadrática. Entonces va a tener 2 ceros. Yo voy a hacerlo con mapa de signos, que para mí es más fácil. El que le gusta hacer toda la tabla de signos completa la puede hacer, no es problema. Recuerden que lo que yo hago en realidad es la última línea de la tabla de signos. Esa derivada tiene 2 ceros, menos 1 sobre, si ustedes factorizan ese numerador, se van a dar cuenta que tiene 2 ceros, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Ni siquiera hace falta, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Agarrar, por ejemplo, perdón, un valor de este intervalo, porque a mí no me va a interesar que, en este caso, ¿qué intervalo me va a interesar? Me va a interesar de 3 a más infinito, que es el intervalo de interés. En ese intervalo, a mí me interesa que sea solo creciente o solo decreciente. Y va a suceder porque el 0, ¿cuánto es aproximadamente 1 sobre raíz de 2? 0.70. Es esto aproximadamente. Y siempre me va a dar, como esos son los únicos 2 ceros, si aquí o me va a dar positiva o me va a dar negativa. En este caso particular pueden verificar que aquí da positiva, negativa, negativa. Si lo hacen, pueden agarrar de aquí 0, de aquí 1 y de aquí menos 1, si quieren. Por lo tanto, la función es decreciente. Voy a escribir de una vez la función. Para todo x mayor a 1 sobre raíz de 2. Particularmente decreciente de 3 a más infinito, que es lo que me interesa. Por lo tanto, el teorema de la integral o el criterio de la integral lo podemos aplicar. Vamos a analizar la convergencia de la serie analizando la convergencia de esta integral impropia. Antes de calcular esta integral, voy a calcular la indefinida. Entonces, calculo la indefinida para tener el... No lo voy a hacer paso por paso, luego ustedes lo verifican. Tienen que hacer sustitución. Hacen u igual a 4x a la 2 menos 1, o sea, todo este exponente. Hacen sustitución. La derivada de esto es 8x. El x está por ahí, por eso es que sale un octavo por ahí también. Entonces hacen sustitución haciendo u igual a 4x a la 2 y llegan a esta función, a esa antiderivada. Por lo tanto, antes usé A, ahora voy a usar B. La letra que use es indiferente. Entonces, se evalúa en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. Ahí me faltó un menos. Menos un octavo es. Menos un octavo. E a la 4, B a la 2, menos 1. Es en el límite superior. Más, porque es menos menos. E a la 35. Esto es esta integral definida. Cuatro x ahí sí copié mal. Cuando
Pueden no pasarlo para el numerador, en realidad. Si yo paso este e para el numerador, tengo que cambiarle signo al exponente. Entonces pueden dejarlo como menos 1/8 menos 1 sobre 8e a la 4x a la 2 menos 1. O como menos 1/8 e a la 1 menos 4x a la 2. Y eso va a dar 0 más 1/8 sobre e a la 35. Por lo tanto, puedo afirmar que esta serie converge. Concluyo dos cosas. La integral impropia converge y por lo tanto la serie converge. Al final, el valor al cual converja la serie no lo usamos, ¿verdad? Pero, al cual converja la integral, perdón, no lo usamos. Pero concluimos que la serie converge. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo le quedó E a la 35? No entendí bien. Sustituya en esta función e a la menos 35, perdón. Sustituya o 1/8, fue porque había copiado mal la función, entonces la sustitución estaba mal, e a la 35. Sustituye en esta función la x por el límite inferior, que es 3. Ay. Entonces sustituye en el límite inferior, da este valor de acá. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en realidad todo el procedimiento es de CDI, de cálculo diferencial integral. Criterio de la primera derivada y integrales impropias. Por eso les hice énfasis en la clase anterior que repasaran integrales impropias. Un último ejemplo. Vamos a hacer esa integral impropia desde 2 hasta más infinito para analizar la convergencia de esa serie. Vean que la serie es de términos positivos. Tengo una función exponencial. Las funciones exponenciales son siempre positivas para cualquier valor de n, así sea que por aquí se tengan exponentes negativos, la exponencial siempre es positiva. Este no es el caso, pero siempre es positiva. Entonces, la primera hipótesis se satisface. Es de términos positivos. Ahora definamos la función. Calculan la derivada. Esa derivada, bueno, ya yo la tengo calculada. Y aquí no va a haber mucho que hacer, ya van a ver. Esa es la primera derivada. Por ahí se va a cancelar un 5 al logaritmo natural de x. Por eso es que queda aquí sin estar elevado al cuadrado. Esa derivada no hay nada que hacer, la es negativa siempre. Excepto para 0, que no está definida. Pero la derivada es negativa. No hace falta ni... Si pueden hacerlo, pueden construir tabla de signos, si quieren, o mapa de signos. Pero es negativa para todo x en el dominio, que es todos los reales menos el 0.
Profe. Así que la función es decreciente en el intervalo de interés. Ajá. Y este logaritmo de X no se define con números negativos. Bueno, ¿me entiende? Sí, todo el dominio. Entonces sería de 0 a más infinito. Gracias, sí. Yo vi esta X, sí. O para todo Xn, 0 a más infinito. Entonces, la función es decreciente en el intervalo de interés. Y el intervalo de interés, bueno, el f es decreciente de 0 a más. Pero voy a trabajar en el intervalo de interés que es de 2 a más infinito. Si es decreciente en este, es decreciente de 2 a más infinito, que es donde me interesa. Profe, cuando yo haga la tabla de signos, podría entender lo que dijo la compañera, ¿verdad? Sí, si hubiera hecho el mapa de signos me hubiera dado cuenta, sí. Fue que Ok. cuando yo la vi, me fijé solo en este, ¿verdad? Que no puede ser 0, pero cierto, aquí hay un logaritmo y recuerden que en los logaritmos el argumento tiene que ser estrictamente mayor que 0. Ok, gracias. Entonces, calculan la integral impropia. Definiéndola como ese límite, ¿verdad? Antes siempre es bueno, para no hacer el cálculo aquí y estar jalando el límite en cada paso, siempre es bueno primero calcular la integral indefinida, para luego ya aquí de una vez calcular esta integral definida. Ese caso también sale por sustitución, hacen u igual al logaritmo natural de x. La derivada es 1 entre x que está ahí presente, entonces sale fácil por sustitución esa integral indefinida. Entonces la integral cuando ustedes lo calculen, ya en términos de la variable x, les va a quedar así. Esa es la integral indefinida. Entonces se evalúan en el límite superior, evalúan en el límite inferior. Y luego calculamos el límite. Yo definía ahora A, ¿verdad? Antes usted ve, la letra que use ahí es indiferente, siempre va a ser el límite. Entonces se evalúa en el límite superior. Menos, queda más al final, evalúa en el límite inferior. Ese límite va a dar 0 cuando ustedes lo calculan. El límite del logaritmo natural de A cuando A tiende a infinito es infinito y 5 a la infinito es infinito y K sobre infinito es 0. Así que la integral converge, todas me dieron convergente, no hice ningún ejemplo de divergente. Y por lo tanto, la serie converge. En el folleto, porque no me di cuenta que escogí todas convergentes. En el folleto pueden ver ejemplos de divergente, no es que todas van a converger, no. Si la integral impropia diverge, la conclusión es que la serie converge. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir lo que acaba de decir? Que de casualidad todos los ejemplos que yo escogí me dio la integral impropia convergente. Entonces la conclusión es que la serie converge.
pero perfectamente una integral impropia puede diverger, ¿verdad? Si este límite me da infinito, más o menos infinito, la conclusión es que la integral impropia diverge y por lo tanto la serie diverge. Entonces les recomiendo, bueno, siempre se los recomiendo, pero vean los ejemplos sugeridos y los videos. No recuerdo si hay alguno divergente, pero debe haber alguno divergente. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muy relacionado al integral, al criterio de la integral, están las P-series o series de Dirichlet. Se puede demostrar usando el criterio de la integral este resultado. Por eso es que están muy relacionadas. Las P-series van a ser series muy útiles cuando estudiemos los criterios de comparación. Y son muy útiles porque son muy prácticas. Usted puede ver casi a simple vista si la serie converge o diverge. Entonces, siempre que una serie sea de esta forma, n a la p en el denominador, donde p es una constante, esa serie vamos a poder saber fácilmente si converge o diverge. Depende del valor de ese exponente. Si ese exponente es mayor que 1, la serie va a converger. Y si ese exponente es menor o igual que 1, la serie diverge. Entonces, por ejemplo, estas son dos series convergentes, dos P-series convergentes. ¿Por qué razón? Vea el exponente, 2, 5 medios. Aquí está para n igual a 1, pero recuerden que la convergencia de una serie no depende del valor inicial, así que si comenzaran 2 en 5, en cualquier número natural en 0, sigue siendo una serie convergente. Si yo quito un número finito de términos o agrego un número finito de términos, la convergencia o divergencia no se ve afectada. Entonces, este exponente es 2, es una P-serie convergente. Este exponente 5 medios mayor que 2 es una P-serie convergente. Entonces, estas son dos P-series convergentes. Y estas son dos P-series divergentes. El exponente de este n es 1 medio. Y el exponente de este n es 1 tercio. Menor que 1 diverge. Es más, igual a 1 diverge. Esta serie diverge también. Es una P-serie divergente. De hecho, se llama la serie armónica y el primer video de la guía de esta semana hablaba de la P-serie armónica. Entonces ahí, por eso les digo, son muy prácticas y las vamos a utilizar mucho en los criterios de comparación. Entonces es bueno saber y aplicar el criterio. Identificar a simple vista. Ahora, en algunos casos, como en este, originalmente no es una P-serie, pero yo la puedo convertir en una P-serie. Vamos a ver cómo. Voy a factorizar ese denominador. Voy a hacerlo por aquí para no escribirlo dos veces. 2n a la 2 más 12n más 18. Primero saco un 2 a factor común. Y luego, eso es una fórmula notable. Entonces, la factorización, mira, copié un 2, es un 3 aquí arriba. Sería n más 3 al cuadrado. ¿Cómo me da la pista a mí de que es una P-serie? Porque aquí hay un 2, un factor elevado al cuadrado en este caso. Pero así como está, no es una P-serie. Y para convertirla en P-serie vamos a usar una de las propiedades de la suma que ustedes, bueno, yo no las vi en clase, pero estudiaron en la guía. Y los que no lo estudiaron, les recomiendo estudiar la guía número 1, donde se estudian las propiedades de la suma. Yo puedo hacer una traslación. Yo puedo convertir esto en n. Para que me quede justamente esta P-serie. Pero no es así que yo llego y n más 3 lo cambio por n, nada más. Para convertir eso en n, bueno, voy a hacer dos pasos en uno. Voy a sacar el 3 medios.
para convertir este n más 3 en n, yo tengo que restar 3, ¿verdad? Si yo le resto 3 a n más 3, se me convierte en n. Lo que yo le reste aquí, se lo tengo que sumar aquí, al índice. Entonces, la serie va a comenzar en 4. Hago una traslación de esa serie y lo pueden verificar. El primer término de esta serie tiene que ser exactamente el primer término de esta serie. Voy a probarlo solo como con el 1 entre n más 3 al cuadrado. ¿Qué pasa si yo sustituyo la n por 1? Me queda por acá 4 a la 2. Bueno, ¿qué pasa si yo sustituyo aquí? La n por 4 me debería generar el mismo término. Y justamente me genera 4 a la 2 en el denominador. Y entonces, como esta es una P-serie convergente, esta serie converge. Si esta hubiera sido una P-serie divergente, la conclusión es que esta diverge. Pero entonces vean que algunas las podemos convertir en P-serie. Claro está, si aquí no hubiera sido al cuadrado, no es una P-serie, ¿verdad? No hubiéramos podido convertirla en P-serie. Pero las P-series son muy útiles, muy prácticas, porque a simple vista, sin hacer ningún trabajo algebraico, cuando ya es P-serie, yo puedo decir converge o diverge. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo pasó el n más 3 a n? No entendí. Repasar la guía número 1. Yo puedo hacer traslaciones de sumas. En este caso lo estamos haciendo en series. En la guía 1, en la parte de inducción, el folleto del profesor Marco está, ¿cómo yo coloco aquí n? Resto 3. Claro que si hubiera n aquí arriba o en otras partes, yo tengo que hacer esa traslación en todo, ¿verdad? En este caso, solamente tengo el índice acá, en este factor, entonces solo lo hago ahí. No es que yo hago al tan la traslación, no, hay que hacerla correctamente. Entonces, ¿cómo yo coloco n aquí? Tengo que restarle 3. Bueno, lo que yo le reste aquí a la variable, en este caso al índice, a n, yo lo sumo aquí. Por eso le resté 3 aquí y le sumé 3 aquí, por eso empezó comenzando en 4. O sea, el valor inicial quedó comenzando en 4. El valor inicial es 4. Pero eso está en la guía número 1, folleto del profesor Marco. Muchos lo incluyeron en el resumen de la primera semana. Los que no, y no se han estudiado la guía, les recomiendo a estudiar esas propiedades. A veces uno no suma, a veces no resta, a veces suma. Entonces, si yo sumo, pues lo que hago es restarle al índice. Si aquí hubiera tenido, por ejemplo, n-1, y yo quiero convertirla en una P-serie, tengo que sumarle 1 y le hubiera tenido que restar, entonces la serie hubiera comenzado en 0. ¿Profe? Entonces puedo afirmar que esas dos series son la misma. Sí, son la misma. Esta serie y esta serie multiplicado por 3 medios, ¿verdad? No esta solita, esta no es igual a esta, ¿verdad? No son equivalentes. Pero esta completita sí es equivalente a esta. Ok. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dígame. tengo que indicar que yo estoy haciendo, digamos, como esa suma al n igual 4, digamos. No, digamos, si uno ve este paso y ve este paso en una solución, ya uno sabe que lo que hicieron fue una traslación. Uno nada más revisa que la traslación esté hecha correctamente. Pero no hace falta como justificar, como escribir en palabras, hice una traslación, no, uno lo revisa y verifica la traslación. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, hoy estuvo igual que la clase anterior, un poquito pesadita en contenidos y pues hoy duró más que la clase anterior, entonces
sé que avancé un poco rápido, ¿verdad? Entonces, muchos detalles del cálculo diferencial integral no los hice. Les queda de ejercicio a ustedes. Las derivadas no las hice. Solo la primera hice paso por paso. En los otros 2 ejemplos no los hice. El cálculo de la integral indefinida no lo hice, ¿verdad? Paso por paso. Esto no lo hice. Les dije qué técnica usar, pero no lo hice. Les queda de ejercicio. Los límites, bueno, este es directo. Este no hay nada que hacer. Este es directo. Este también es directo. El que lleva trabajo es este. Entonces, ese les queda de ejercicio también. Entonces, algunos pasos de cálculo diferencial integral no los hice, les queda de ejercicio, porque teníamos hoy que terminar telescópica sí, criterio de la integral. La siguiente clase vamos a estudiar otros criterios, los criterios de comparación. Y en la siguiente, los criterios del cociente y la raíz. Así que traten de llevar la materia al día. Estas prácticas de Khan Academy que les voy a dejar, pues van a tener que irlas haciendo, ¿verdad? Y se van a ver obligados, además de con el resumen de estudiar la teoría, se van a ver obligados a ir practicando. Si no han trabajado, porque recuerden que todas las guías tienen ejercicios sugeridos. Pocas personas han ido a consulta. Espero que sea porque no tienen dudas, sino porque no han estudiado. Ya les mencioné en la clase anterior que este tema es el más difícil del curso. Y si ustedes hablan con compañeros, amigos que ya llevaron el curso, lo puede confirmar. Entonces, no es para asustarlos porque no es imposible, ¿verdad? No es que voy a perder el examen porque será el tema más difícil, no. Pero es para que saquen el rato para estudiar, porque no es un tema fácil, no hay recetas, entonces es más complicado.